noches y bienvenidas y bienvenidos a Psicoimágenes Colombia. Muy bien, hoy en nuestro podcast número 7 tenemos un tema muy interesante que es el de los talismanes. Estos objetos mágicos, ¿sí? Que tienen unas inscripciones, unas formas, unas fórmulas que les dan unos atributos, unas virtudes, unas esencias, unas potencias que lo que hacen es brindarle al poseedor, aquel que tiene ese talismán, esos beneficios, ¿no? Ese poder que está inscrito en esos eh, textos, en esas formas, en esas figuras, ¿sí? En esos glifos que tienen muchas veces que son tan difíciles de entender y que están en idiomas y letras de lenguas antiguas. Entonces, pues hoy vamos a tratar sobre el tema de los talismanes vistos desde el libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero. Mi nombre es Carlos Andrés Camargo Martínez, investigador de la fenomenología de lo paranormal, y estamos en Psicoimágenes Colombia. Sean todos bienvenidos a este podcast número 7 sobre los talismanes. Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de San Cipriano sobre esos talismanes. En su capítulo 1 nos dice que los talismanes son los objetos mágicos de diversas especies que poseen virtudes maravillosas. Están hechos impresos, grabados o cincelados sobre una piedra, metal u otra materia y llevan el sello de un signo celeste. Entonces ya estamos con las representaciones, ¿no? Con las representaciones que nos están diciendo que son eh, símbolos y formas procedentes del cielo, de los altos astrales, ¿no? El metal ha de ser correspondiente al astro del que se desea obtener el poder sobrenatural. O sea, ya estamos vinculando la parte de la astrología con el poder del talismán. Dichos talismanes deben hacerse por personas iniciadas en las ciencias ocultas en una hora determinada y con el alma completamente fija en la labor que se tiene entre manos, en un lugar destinado especialmente a estas misteriosas obras, bajo el cielo sereno y espléndido, e invocando la influencia del planeta bajo cual se coloca el talismán. Entonces ya estamos empezando a entender un poco del ritual, de cómo se elabora o se piensa elaborar, quién es la persona que lo puede elaborar, ¿sí? Y bajo qué circunstancias se tiene que elaborar, ¿no? Entonces, digamos que ya está limitando muchísimo el tema del talismán. ¿Por qué? Porque pues se tiene que hacer por un mago, por un alto mago, ¿sí? Se tiene que hacer bajo una hora, bajo un día, bajo un momento determinado y en un sitio específico. Entonces, por ejemplo, si nosotros conseguimos algún talismán, sí, o algún talismán así elaborado o masivamente, porque pues uno los puede conseguir en cualquier lado, pues muy seguramente ese talismán, según el libro de San Cipriano, no va a funcionar. Bien. Los talismanes fueron inventados por los caldeos y egipcios, siendo de innumerables especies. El más célebre de todos era sin duda el anillo de Salomón. En él estaba grabado el misterioso nombre de Dios, el cual solo Salomón llegó a conocer. El dichoso poseedor de aquel anillo dominaba todas las cosas. Esto ya es uno de los objetos que digamos que hacen parte ya de la mitología, digámoslo de alguna forma, de las religiones abrahámicas, ¿no?
Está, por ejemplo, el Arca de la Alianza y el Anillo de Salomón, ¿no? Con ambos se puede, en teoría, hablar con Dios o invocar al Dios, ¿no? Entonces, son objetos que tienen un poder prácticamente insuperable porque pues le permiten a las personas tener ese contacto directo con la divinidad. Y seguramente pues a los poseedores de esos artículos pues eh, creo que vendría siendo como el equivalente al Señor de los Anillos con sí, que tiene el poder sobre los demás, ¿no? Entonces es como algo supremamente poderoso y que tiene influencia sobre todos los seres espirituales y los seres físicos. Apolonio de Tiana hizo en Constantinopla la figura de una cigüeña que, por una propiedad mágica, hacía alejar todas las aves de su especie. Se citan otros talismanes famosos de la antigüedad, pero desgraciadamente no han llegado a nosotros. He aquí algunas propiedades de los diversos talismanes consagrados a los astros. Los talismanes del sol, llevados con fe y veneración, conceden los favores y la benevolencia de los príncipes, honores, riqueza y aprecio en general. Los de la luna preservan de las enfermedades y a los que viajan en todos los peligros. Los de Marte tienen la virtud de hacer invulnerables a los que los llevan con fervor, concediéndoles también una fuerza y un vigor extraordinarios. Los de Júpiter destierran los pesares y temores, dando acierto en todas las empresas que acometan. Los de Venus apagan los odios, inspiran el amor, inculcan la afición a la música. Los de Saturno hacen parir sin dolor, ok. Los de Mercurio hacen prudentes y discretos a los que llevan con respeto. Dan ciencia y una privilegiada memoria, curan las fiebres y colocados bajo la almohada producen sueños felices y verdaderos. Entonces ya estamos viendo un poco como de parte de la astrología, parte de la mitología, en que pues estos astros dan una virtud a a cada uno de sus talismanes, ¿no? Entonces, el sol es el que hace brillar, ¿sí? El de la luna es el curativo, el de Marte es el que le da uno poder como para la guerra, el de Júpiter es como que el que le da confianza, ¿sí? El de Venus, pues entonces es el que da belleza. El de Saturno, pues es el más extraño de todos porque hace parir sin dolor. Bien. Y el de Mercurio pues tiene muchísimas atribuciones, ¿no? O sea, lo hace rápido, privilegia la memoria, ¿sí? También tiene algunos poderes curativos, ¿sí? Y produce sueños felices. Bien. Cada talismán debe ser del color y metal correspondiente a su planeta en la forma siguiente. Entonces tienen unos colores. Saturno va con el negro y plomo, Marte rojo y hierro, Júpiter azul celeste y oro, el Sol amarillo y azoque, Venus verde, cobre y latón, Mercurio verde, rojo, plata y la Luna blanco y estaño. Bien, entonces volvemos al punto en el que estos talismanes, pues cada vez son más difíciles de elaborar, ¿no? Porque pues digamos que podemos tener la figura del talismán, pero si no hacemos ya nuevamente como el procedimiento, ¿no? Que tiene que ser un alto mago, que tiene que ser en el día del astro, tiene que ser en el momento indicado y tiene que realizarse en un sitio específico, pues ahora también le estamos agregando un metal y un color. Entonces, uno de la tica que tenga, por ejemplo, la figura de el talismán del sol, pues entonces seguramente no va a funcionar, ¿no? Es curioso cómo se va complicando la cosa cuando estamos hablando de estos rituales mágicos en el libro de San Cipriano. Y aquí es donde me gusta eh,
entrar en el tema de que pues el libro de San Cipriano pues tiene mucho de misticismo, ¿no? Y hay cosas que son muy difíciles o prácticamente no son posibles de hacer, ¿no? Porque pues digamos que uno entre más lee este libro se dando cuenta que por ejemplo en temas de conjuros y invocaciones, el libro de San Cipriano le requiere a uno de ciertos elementos que no son para nada fáciles de conseguir o tienen mucha dificultad. Sí, o que tienen que ser unos altos magos o gente con mucha experiencia en magia los que sean capaces de realizar este tipo de conjuros o encantamientos. Entonces ya va un poco más pues como al lado medieval de la cosa y entra en el tema de lo místico y de lo mágico, ¿no? O sea, ya hay un toque, sí, de magia y de fantasía en el libro de San Cipriano. Pero pues sigamos tratando un poco más sobre estos talismanes y pues haciéndonos una pequeña idea de qué son y cómo se están armando en este momento, ¿no? La forma de los talismanes debe ser generalmente circular, pueden hacerse también octagonales, pentagonales, hexagonales, etc. Los nombres de Dios son de mayor eficacia si están escritos en hebreo. En cuanto al tamaño, varía a gusto del artífice, que puede aumentarlo o disminuirlo siempre que todos los signos cabalísticos estén completos y colocados en su verdadero sitio. Los talismanes juegan un papel muy importante en las ciencias secretas por sus propiedades maravillosas, lo cual habrá ocasión de conocer en el transcurso de este tratado. Uno de los más antiguos es sin duda el denominado abracadabra, que se graba generalmente en una piedra simbólica. Sirve para precaverse de las enfermedades y sortilegios. Para que posea todas las virtudes mágicas deberá formarse en modo siguiente. Se los explico. Este talismán es escribir la palabra abracadabra tal cual con B mayúscula, ¿no? Ambas con B larga, perdón. Abracadabra en mayúsculas y en el espacio, por ejemplo, de entre letra y letra del abracadabra, entonces entre la A y la B se escribe una A, entre la B y la R se escribe una B, en la parte de abajo, ¿sí? Y ya va haciendo como un triángulo invertido hasta que al final termina con la letra A. Bien, entonces es muy sencillito, ¿sí? Y este, pues es como el talismán básico, ¿sí? El talismán base, el más sencillo para hacer y realizar. El misterio de este talismán consiste en que las letras de este nombre, si se forman en caracteres griegos, representan números por cualquier de sus lados dan la cifra 365, que son los días del año. Después de este talismán, que seguramente es el más primitivo y sencillo, expondremos los más conocidos e importantes por orden de méritos y virtudes. Entonces, mis queridos amigos y amigas de Psicoimágenes Colombia que están escuchando este podcast, el más elemental, el más rudimentario, el más básico, ¿sí?, de los talismanes es el tal abracadabra. Suena curioso, suena un poco chistoso, ¿sí? Suena un poco de cuento de hadas, de cuentos Disney, pero figura en el libro de San Cipriano como el talismán más básico, más simple, más sencillo y que se puede realizar sobre cualquier superficie. No necesita ser alto mago, no necesita tener las influencias del planeta tal, ni que se tiene que realizar en una hora o en un lugar determinado. Bien, seguimos. Los talismanes imantados. Es muy conveniente tocar los talismanes antes de usarlos con la piedra imán. Como es sabido, tiene la propiedad de atraer todos los cuerpos de la naturaleza. Considerando que en el universo todo se rige por las leyes de la atracción, esta es una circunstancia que tuvieron presentes
los sabios cabalistas para dotar a los talismanes de la virtud atractiva. Los astros tienen estas propiedades en grado sumo, pues de no ser así no podrían gravitar sobre el espacio, y si bien está demostrado que es la acción que ejercen unos sobre otros, los precipitan a unirse. Resulta, sin embargo, que se haya equilibrado por la que se hallen fijos en un punto dado sin que puedan por ningún concepto moverse en ninguna dirección. Esto no basta para que su influencia se deje de sentir sobre todo en el universo, y esta influencia es la que se ha de buscar con más seguridad con los talismanes imantados que sirven para transmitir a la vez a todos los seres, tanto naturales como sobrenaturales. Es decir, que lo mismo pueden atraer a las personas como a los animales, a los espíritus como a los elementos. Entonces, pues aquí lo que nos está hablando es que tiene que recurrir, o sea, el talismán a tener un poder de imán, ¿sí? Una imantación. Desde los tiempos antiguos, el imán o la magnetita, ¿sí? Han sido elementos muy codiciados, ¿no? Porque pues tenían esas propiedades que eran desconocidas para la gente de la época, ¿no? Entonces, eran objetos que parecía que tenían un poder especial, ¿no? Y el atraer, porque pues se sabe que esos materiales se pegaban al hierro. Entonces, pues le daban ese poder de fuerza atrayente, ¿no? Hecha esta explicación, solo resta indicar la forma usada por el gran rabino Yeram Radiel con arreglo a las explicaciones que el sabio Salomón nos da en su sagrada clavícula. Estos talismanes se forman bajo los auspicios de los 7 metales que son apropiados a los 7 planetas, por lo cual y con virtud que les comunica la piedra imán, gozan de propiedades generales cuya cualidad no poseen los que solo se forman por un solo metal y bajo las influencias de un solo astro. Para usarlo se colocan como los demás dentro de una bolsita de raso verde, poniéndolo a la vez unas limaduras de acero y oro y 7 granos de trigo como ofrenda a las 7 planetas. Esta ceremonia debía hacerse en domingo a la salida del sol, colocando después sobre el corazón pendiente de un cordoncito de seda verde. No debe olvidarse que el talismán favorece a quien lo lleva consigo, tanto en los negocios como en los viajes, en el juego, en amores, combates, etcétera. Bien, entonces ya lo estamos haciendo más ritual, ¿no? Pues ya tiene que ser en una bolsita verde, un material específico que tiene que ser en seda, una... Bueno, ya lo estamos complicando cada vez más, ¿no? Seguimos. Gran talismán dominante o la llave de los pactos. Aquí se muestra una verdadera llave que abre todas las puertas de las ciencias desconocidas a las personas que, por sus méritos y buena fe, son dignas de poseer la sabiduría, don preciado que muchos desean y pocos logran alcanzar. La llave o clavícula sirve también para toda clase de pactos, pues por ella son obligados los espíritus a presentarse a la persona que en las invocaciones les use. Esta llave o clavícula es conocida por el gran talismán dominatur o dominador, que es por lo tanto el que puede considerarse primero en la escala de los talismanes. De él se valía Salomón para subyugar a los espíritus que siempre acudieron humildes a su mandato. Esta llave se forma de los metales oro, latón y bronce. Se fabrica en domingo por la mañana a la primera hora de la salida del sol. Lleva la forma de un pergamino con las palabras hebreas y sobre este la llave. Puede construirse en metal como el dibujo o como formar un pergamino con las palabras grabadas y la llave fabricada por separado. Bueno, cuando se tiene listo este imán, según lo que estoy leyendo aquí, pues se tiene que leer lo siguiente. En el nombre 3 veces santo y poderoso del Supremo, Creador de todas las cosas, en el nombre del Hijo y el Santo Espíritu, uno y trino, por la gracia concedida a los ángeles de luz, porque a mí se me ha dado de formarse persona humana, imagen y semejanza suya,
por el poder que adquirió los 7 planetas de reinar, influir y dominar en todo cuanto hay encima y debajo de la tierra y de las aguas, por las palabras sagradas que encierran ese talismán dominador, por los nombres de los buenos espíritus, Adonai, Elohim, de lograr por tu mediación el absoluto dominio de las criaturas, espíritus y elementos. Bien, entonces ya estamos hablando de que pues hay un ritual para la oración de estos talismanes y hay unas oraciones para cada uno de ellos. Sí. Si nosotros nos ponemos a pensar en la elaboración tan compleja de estos talismanes, pues nos estamos dando cuenta que según el libro de Salomón, el libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero, pues eh, el talismán es un objeto muy difícil de elaborar. Bien. Eh, Puedo decir aquí algunos otros. Por ejemplo, aquí está el dragón rojo. ¿Sí? Aquí está el mismísimo anillo de Salomón. ¿Sí? El gran talismán de las constelaciones. Por ejemplo, este gran talismán de las constelaciones. ¿Sí? Se tiene que construir con 7 materiales adecuando a los planetas. ¿Sí? Em, el talismán celeste también está. Aquí tengo las formas de los talismanes. Pero, por ejemplo, el talismán exterminador, que se lo he visto en algunos lugares, por ejemplo, este talismán se debe fabricar en la noche del sábado de 10 a 12, en ocasión de la luna llena. Está en el centro de su carrera y en el cielo despejado y sereno. En la invocación se nombrará a Saturno, su metal predominante. Será el plomo, pero debe llevar todos los metales. Ya estamos hablando de metalurgia, ¿no? Empezar a mezclar metales. Se expondrá durante 30 días a las influencias planetarias todas las noches de 10 a 12. Para su uso las reglas indicadas ya. El poder maravilloso que posee sobre los malos espíritus es muy grande por virtud de la cruz de Caravaca, el escorpión y los círculos cabalísticos que contiene. El que use este talismán podrá imponer su voluntad a los espíritus y si se coloca sobre persona poseída del demonio en el momento será libre. Este talismán yo ya lo había visto antes, de hecho pues sí conozco su poder, ¿sí? Eh, pues claro, hacerlo bajo metalurgia, hacerlo como lo indica el libro de San Cipriano, pues es muy difícil para todos los que lo estamos escuchando, ¿no? O para la gran mayoría, a menos de que alguien conozca de metalurgia, de forja y de todo ese tipo de cosas y que pues tenga como derretir la cantidad de metales y se tome su tiempo para elaborar este talismán exterminador. Pero es muy famoso el tema de la cruz de Caravaca, ¿sí? Y que tiene esos poderes especiales. Es una cruz que tiene dos... o sea, la cruz normal tiene la parte vertical y la parte horizontal. Sí, esta cruz tiene dos bloques horizontales, sí, y uno vertical. Entonces, este talismán, pues, y la cruz de Caravaca, pues, son muy conocidos como elementos que dentro de la tradición cristiana, dentro de la tradición, sí, tienen ese poder de alejar a los seres del bajo astral, ¿no? Seguimos, por ejemplo, otro interesante es el talismán de Isis. Y viene con un trébol de 4 hojas. Entonces, este trébol, habla de que este trébol, este talismán, dice que la felicidad acompaña a este talismán,
El novio se lo ofrece a la novia como prenda de amor. La madre se lo cuelga al cuello de su hijo como preservativo de las advertencias de la vida y dentro de la familia se transmite de padres a hijos como símbolo sagrado de prosperidad. ¿Sí? Y aquí tienen como los elementos de cómo fabricarlo también, ¿no? Estamos hablando pues ya del tema del trébol de 4 hojas, ¿sí? Y de ahí los demás tréboles, ¿no? Porque hay tréboles de 5, 6, de 7. Cada vez son más jodidos, perdón la palabra, más difíciles de poder conseguir. Eh, yo tengo un trébol de 5 hojas, ¿sí? Y pues es por sí mismo, es un amuleto, ¿sí? No se podría llamar un talismán, porque pues no está elaborado en un metal o en una piedra, pero sí es un amuleto. Hay en el libro de San Cipriano otros talismanes que por cierto las personas que quieran ver este libro lo encuentran tan fácil en Google. Es solamente googlearlo y tienen el libro de San Cipriano en PDF porque lo he visto por ahí. Es muy fácil de poderlo ver, de poderlo analizar, de poderlo incluso creo que descargar. ¿Sí? No es un secreto que sea un libro súper oculto, que sea... No, para nada. Y pues está abierto para que todas las personas investiguen y saquen sus propias conclusiones sobre este libro, ¿no? Hablamos de talismanes ordinarios. Aquí hay otros ejemplos de talismanes ordinarios. Un talismán que es dedicado a Mercurio, sí, que protege de peligros, eh, subyuga también seres espirituales. Aquí está otro, un talismán de Saturno, sí, que protege los temblores. Sí. Aquí hay otro talismán de Saturno, talismanes de Júpiter, talismanes de Marte, talismanes del Sol, talismanes de Mercurio. Bueno, ¿qué quiero llegar yo con este tema de los talismanes? Bueno, el talismán como tal, pues sí es una fuerza, sí, tiene un ritual, ¿no? Un significado, tiene un poder impreso, sí. Y pues si quitamos toda la parte de elaboración, de rituales y todo, pues igual mantiene cierto poder. Analizándolo un poco desde el punto de vista de un investigador de la fenomenología de lo paranormal, pues toda palabra tiene poder sin importar cuál sea su idioma, ¿verdad? Entonces, pues si estos talismanes tienen inscritos frases, oraciones que atraigan diferentes energías, pues al final es palabra y la palabra tiene poder, tiene una fuerza, tiene una energía muy potente, muy poderosa. Y dada la combinación, digamos que entre palabras e imágenes, pues estamos trabajando también nuestra propia mente. Le estamos dando una virtud, una cualidad a ese material que está grabado con estas formas y con estas letras y que bien sabemos que tiene ciertos atributos, ciertas propiedades, porque pues el libro de San Cipriano y pues otros libros encargados para los talismanes, pues nos dicen que tienen ciertas o tales cualidades, propiedades, virtudes. ¿Qué pasa si uno se tatúa uno de estos talismanes? Pues es buena pregunta, porque pues igual va a estar en la piel de nosotros por toda la vida, va a tener toda nuestra carga energética, ¿sí? Y muy seguramente pues sí, va a ser un objeto de poder, ¿sí? O sea, va a ser, bueno, no un objeto, sino una imagen de poder, una imagen ritual.
¿sí? Que no está en oro, que bueno, no importa porque pues está dentro de nosotros. Entonces se volvería parte de nosotros, parte de nuestra identidad, ¿sí? De nuestra fuerza. Entonces el talismán eh, tatuado es interesante, pero ojo, hay que saber qué talismán nos vamos a tatuar. Porque pues si tiene algún tipo de significado oculto, de algo que no llegáramos a entender, pues también haría parte de nosotros, lo cual nos pondría en problemas, porque pues eso está en nuestra energía ya, eso está en nuestra piel, está alimentado por nuestra sangre, sí, está sustentado en nuestra carne. Entonces si utilizamos un talismán que tenga un significado que no es claro, un significado que está abierto para que podamos atraer cosas negativas, pues eh, vamos a tener problemas y serios. Bien, o sea, el tatuarse algo, el hacer inscripciones, sí, en nuestra piel, tiene muchísimo poder, tiene muchísima influencia sobre nosotros. Hay gente que se tatúa los rostros de sus familiares queridos fallecidos, como una especie de talismán. No, a mi punto de ver, no es muy aconsejable. ¿Por qué? Porque pues es la energía de una persona que ya no está, es un fallecido. Es muy diferente tenerlo en una foto que tatuárselo. ¿Por qué? Porque pues esta persona tanto realizó cosas buenas como realizó cosas malas. Entonces estas energías eh, llegan a nosotros, ¿no? Tal vez hay gente que se tatúe gente famosa y todo este cuento, ¿no? No sabría decir si estos tuvieran ciertas influencias, pero dependiendo de nuestra fuerza mental y de cómo estemos vinculados con esa imagen y de cuánto la idolatremos, seguramente, sí, seguramente podemos abrir ciertas energías correspondientes a lo que fue esa persona. El tema de los tatuajes como talismanes es un poco complejo, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle mucha atención, ¿sí? A estos talismanes cuando se realizan, ¿no? Y cuando se tatúan, ¿no? Hay algunos talismanes muy interesantes, ¿sí? Hay talismanes para todo tipo de gustos y de necesidades, ¿sí? Y pues también hay amuletos, ¿no? Entonces, pues el, el amuleto el amuleto es un poco más sencillo, ¿no? Entonces el amuleto, por ejemplo, el amuleto es un elemento como por ejemplo mi trébol de 5 hojas, ¿no? Entonces si a mi trébol de 5 hojas le puedo conseguir uno de 4, le puedo conseguir eh, algo de oro, le puedo conseguir algo de plata, le puedo conseguir algún pedacito pequeñito, 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 alguna piedra preciosa. em, sí, y voy sumándole cosas, pues voy a crear un amuleto, o algo que representa, por ejemplo, en este caso en el que yo les estoy diciendo, vendría siendo la abundancia, la riqueza económica, ¿no? Porque pues es la buena fortuna del trébol de 4, de 5 hojas, 4, ¿sí? Y 4 hojas, 5 hojas, o si quieren formar el número 7 también lo pueden hacer, o sea, dependiendo, es muy jodido conseguir, por ejemplo, un trébol de 5 hojas, pero pues digamos que hemos algunos encontrado esos tréboles de 5 hojas, son muy poderosos y si los llegamos a saber mezclar con otras cosas, pues podemos crear un amuleto. Un amuleto es mucho más fácil de poder realizar, ¿sí? Aunque pues también en el libro de San Cipriano nos lo complican porque tiene que ser una tinta especial, tiene que ser con la pluma de un pájaro especial, etcétera, ¿no? Pero pues el amuleto es mucho más sencillo que un talismán, ¿sí?
solamente con hacer en un papel el grabado del amuleto. Por ejemplo, hay unos que tienen grabados, por ejemplo, aquí hay unos versículos del Corán, hay otro que se llama amuleto constelado. Sí, todo esto lo pueden ver en el libro de San Cipriano, que yo les dije dónde los pueden encontrar, ¿no? Sí, entonces eh, pueden, pueden crear inclusive ustedes su propio amuleto, ¿no? Con elementos, con elementos de la naturaleza y propios que les representen poder a cada uno de ustedes. Es mucho más sencillo elaborar un amuleto que un talismán. Sí, el libro de San Cipriano, como les digo yo a ustedes, pues tiene mucha parte de magia, ¿sí? De también de visiones un poco antiguas, ¿no? Con todo lo que les estaba diciendo de el tema de, de los rituales, ¿no? Y de algunas cosas que se tienen que conseguir para eh, poder realizar estos talismanes. ¿Qué les podría decir yo a ustedes con respecto a los talismanes? Bueno, como ya les he dicho dónde se consigue el libro de San Cipriano, pues la tarea de cada uno de ustedes es amables eh, seguidores, personas que nos escuchan, es que pues vean qué talismán dentro de la gran cantidad que tiene el libro de San Cipriano, pues se acomoda más a las necesidades de ustedes y mmm, que copien esa imagen y que la puedan pasar. Hay muchas empresas que hacen grabación en metal utilizando láser y crear un propio amuleto, ¿sí? Uno de estos talismanes, perdón. Obviamente, pues no se va a hacer en los 7 metales, bueno, al menos de que alguien tenga la posibilidad de realizarlo de esa forma y que le ponga todo el ritual y todo. Pero aún así, como les decía anteriormente, eso tiene unos textos, tiene unas energías de palabra y pues eso va a dar un cierto poder, ¿sí? Ahora, tatuado, pues ya tienen que pensarlo un poco más porque pues se tiene que indagar mucho más acerca de ese talismán. Sí, se tiene que saber muy bien qué significa, sí, para poderlo llevar en nuestra piel, porque pues eso va a incorporarse a nosotros de manera inclusive más potente, creería yo, que el talismán elaborado con los 7 metales, 7 elementos y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Por último, y para no hacer más largo este podcast, me queda decir que los talismanes y los amuletos son una proyección de la fuerza de nuestra mente. Nunca se olviden eso. Cualquier material, cualquier piedrita de la calle, si nosotros le damos el poder para convertirse en algo trascendente, en algo que nos va a dar energía, en algo que nos va a dar fuerza, en algo que nos va a dar protección, lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque es la proyección de la energía mental. Entonces, no solamente es estos grabados, estas formas, estas fórmulas, estos dibujos que llevan estos talismanes milenarios, sino que cualquier elemento que nosotros le pongamos, o sea, le hagamos una transferencia de energía, ¿sí? Se puede convertir en un talismán, en un amuleto. ¿Vale? Es algo muy importante como para cerrar este podcast sobre los talismanes. Entonces, por ejemplo, si encuentran un trébol de 4 hojas, ya de por sí es un talismán, ya es un elemento, ¿no? Que se podría decir que no, es más amuleto que talismán. Bueno, no importa. Es un elemento de poder, es un elemento de energía, es un elemento
que obviamente lo tenemos con nosotros para que nos proteja, nos dé buena fortuna, nos libre de los males, etcétera. ¿Sí? Y eso lo podemos lograr con cualquier elemento de la naturaleza que nosotros sintamos y que creamos que puede darnos estos poderes, ¿no? Una piedra de un lugar específico, una planta, ¿sí? Incluso, pues muchas culturas utilizan también el poder de algunas partes de los animales como fuerza, como los colmillos, ¿no? De los animales salvajes de la selva, ¿no? Entonces el colmillo del jabalí, el colmillo del tigre, el colmillo de un león, bueno, o sea, se transmite esa energía, ¿no? Entonces nosotros absorbemos la energía de ese animal, ¿sí? Y obtenemos pues su fuerza, ¿no? Entonces, es una cuestión de la mente. Bien, lo dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado un poco este tema de los talismanes. ¿Cuál puede servir para cualquier persona? Bueno, es la cuestión de que ya investiguen, de que busquen el libro de San Cipriano, échenle una mirada, lean qué talismán les gusta y si pueden realizarlo, si pueden elaborarlo, pues bienvenido sea. Ojo sí con el tema de el tatuado, ¿no? Porque pues eso sí es mucho más complejo. Les agradezco a todos y a todas por su amable compañía y nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Un abrazo muy fuerte a todos y ya saben, corazón a corazón, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el donde nos estén escuchando. Se les quiere.